Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Santiago Páez, pertenezco al CEAT José Acevedo y Gómez. Soy estudiante de Ingeniería Ambiental. La tesis que vengo a sustentar hoy es el desarrollo social de un país. Empieza por la formación ética de todos los ciudadanos. Entonces, partamos del punto de que para tener un desarrollo como país, siempre va a ser importante tener una formación y un desarrollo de todos sus habitantes, es decir, que sean un país sea culto, que tenga posibilidades de educación, que sea un país que no sea tercermundista, porque ¿qué pasa con los países tercermundistas como este? Este país tiene problemas de ética y valores en todos sus ciudadanos y también en sus profesionales, lo cual estamos acostumbrados a ver que muchos profesionales están en la cárcel por falta de ética profesional, porque terminan torciéndose, porque terminan haciendo cosas que atentan contra su mismo país. Y esta no es la idea. La idea es que tengamos una ética arraigada, una ética que nos permita decir, esto está bien, esto está mal, puedo hacer esto, no lo puedo hacer. Los valores. Entonces, para poder tener un desarrollo social en un país, primero se debe partir de la ética de cada uno de los ciudadanos. Esta ética, para mi parecer, el primer lugar donde se adquiere es la casa. ¿Por qué? Porque en la casa es donde aprendemos los valores, es donde tenemos el ejemplo, nuestro primer ejemplo de nuestros padres, tíos, abuelos, hermanos, etcétera, donde podemos ver y tener un primer contacto con las cosas que están bien y las cosas que están mal, con las cosas que se deben hacer y con las cosas que no se deben hacer, porque yo puedo hacer muchas cosas, yo puedo hacer de todo, pero no por eso quiere decir que esté bien porque no está bien pasar por encima de los demás para obtener las cosas que yo tal vez quiero o necesite, y ese es el problema que vemos hoy en día que ocurre en este país. Los temas de corrupción, cuando unos pocos quieren quedarse con todo y quieren quedarse con todo de la manera que no es, de una manera incorrecta. Entonces, para poder acabar con este tipo de cosas, tenemos que ser un país educado, un país culto, un país con desarrollo, donde se enfoque o se fomente la educación. Nos conviene más ser un país educado. En esta parte, lo que quise decir era como anteriormente les estaba diciendo, Colombia es un país que tiene sin fin de problemas eh, del tipo de corrupción, donde estamos acostumbrados a ver que los políticos se roban la plata, que las empresas se roban la plata, que los políticos influyen a ciertas multinacionales para que se queden con proyectos en los cuales se convierten en elefantes blancos, en donde terminan robándose la plata y no terminan haciendo las obras de infraestructura, en donde estamos acostumbrados que, por ejemplo, cosas como el IDU, que se demoran haciendo una calle 6 meses, donde una calle en otros países desarrollados fácilmente se hace en una semana. Entonces esto es lo que quiero resaltar, que necesitamos tener un cambio de mentalidad y dejar de como seguir escogiendo los mismos políticos en los cuales nos prometen y no cumplen. Y ellos porque siguen haciendo eso, porque están acostumbrados también a que pues sencillamente nadie los va a detener. Esto es lo que quiero plantear en esta tesis, que necesitamos ser un país donde tengamos un cambio de mentalidad, no importa si uno es de derecha, de izquierda, lo importante es no seguir eligiendo los mismos políticos, porque a fin de cuentas, derecha o izquierda, todos van a terminar robando de cierta forma. Entonces, pues lo importante es como que hagamos un alto en el camino, investiguemos por quién estamos votando, porque muchas veces eh, pasa que presentan hojas de vida de los políticos donde tienen doctorados, maestrías, que después, cuando ya son electos, terminan resaltándose que no es así. Y también tenemos el tema de la televisión. El tema de la televisión es que el colombiano está muy acostumbrado a ver las típicas novelas donde se nos crea con la mentalidad de que el típico pobre que sufre, que no sé, que quizás es abusado por el jefe, donde la mujer está siempre se enamora del tipo rico. Ese tipo de cosas tenemos que cambiarlas. ¿Por qué? Porque también esos tipo de cosas no solamente lo están viendo los adultos, sino también nuestros niños, y ellos se crean con este pensamiento de lo que están viendo en la novela, es lo que es el colombiano, y eso es lo que también nos tiene varados como nación. En este apartado, pues expongo varios autores en los cuales también compartieron de una u otra forma o me basé en sus literaturas para poder hacer mi análisis. Entonces, estos son los principales autores que utilicé en mi tesis para poder sustentar todo lo que les estoy diciendo.
Como conclusión, podemos tener que, si no tenemos un cambio de mentalidad y no empezamos por formar a nuestros niños en casa con un sentido de pertenencia propio a su país, con una fuerte ética moral y valores claros, no vamos a poder empezar a tener un crecimiento como nación, ya que en vez de alcanzarnos dichos ideales, empezaremos a tener incrementos en todos los campos, ya sea económicos, sociales y culturales. Es decir, si no podemos tener una conciencia y si no vamos a cambiar la mentalidad de nuestros niños, y que son el futuro del país, vamos a seguir por el mismo camino y no vamos a tener una nación que sea desarrollada tanto en la educación, como en lo económico, como en la región, que es lo que finalmente debemos buscar, ya que si partimos del punto de que a una nación le conviene más gente rica que más gente pobre, porque la gente rica puede pagar más impuestos y esos impuestos se pueden invertir en infraestructura, creo que estamos haciendo las cosas muy mal en este país. Gracias.